Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos. Te pedimos tu guía, te pedimos que por favor apoyes a nuestro hermano en la presentación que va a hacer. Te pedimos que prepares nuestros corazones para escucharte. Te pedimos que nos hables. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, ahora vamos a comenzar en el capítulo 9 de Segunda de los Corintios. Vamos a leer todo el capítulo, que es cortito, y ver si llegamos al menos a la mitad para hacerlo en dos estudios. Entonces, Segunda de los Corintios 9:1 dice así: Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución, para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hasta ahí nomás. Lo que podemos ver en el tema capítulo 8 y 9, especialmente en cuanto a la ofrenda, al dar, está ligado totalmente a la realidad del Evangelio, de la nueva creación. Porque hemos visto que del capítulo 2 al 6 está hablando del nuevo pacto, está hablando de la realidad de la nueva creación, de un corazón que está ahora ocupado por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos de la ofrenda, no es solamente el dar, sino que está conectando con esa nueva vida, esa nueva realidad, algo que debe ser permitido por el creyente. Entonces, esa obra de dar, esa gracia de dar, eh, es algo que tiene que ver con una realidad que ha sido establecida para los creyentes como la buena obra que es resultado de la fe, como habla ya en Santiago. Entonces la fe sin obras es muerta, habla de que la obra, lo que se hace, ha de manifestar la novedad de vida en el creyente, si realmente ha recibido esa, esa realidad de la nueva vida. Entonces, la ofrenda es sumamente importante en ese punto porque muestra el amor hacia el necesitado, el amor hacia el otro, así como Dios en Cristo mostró su amor para, con relación a nuestra necesidad que vimos allá en el capítulo 8, versículo 9. Entonces, vamos a ir viendo aquí, no es una repetición absoluta del capítulo 8, sino
es un avance, está acercándose aquí a la realidad de reunir esta colecta o esta ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Y ahí vamos a ir diciendo algunas cosas. Verso primero, dice, cuanto a la ministración para los santos por demás que yo os escriba. Entonces ellos, relacionado con este servicio que es la administración, este servicio, ¿verdad? Este ministerio para los santos, los corintios ya lo sabían, porque después expresa que ellos ya estaban desde el año pasado preparados, pero que se cortó por las circunstancias que estaban viviendo en este momento. Entonces, aquí hay, hay que explicar que hay una causal o explicativo que empieza con porque, en realidad en el original. Entonces, porque y además ciertamente. Entonces dice, porque ciertamente acerca de la administración para los santos es por demás que yo os escriba. O sea, ciertamente lo que está explicando es que ciertamente es por demás que él escriba, pero lo hace aquí para animar a a esta administración, a este servicio, mucho más para que lo haga. También tiene que ver un poco con el carácter de los corintios, lo que se va a expresar en esta parte del capítulo. Entonces, pensando que Tito y los dos creyentes, ¿verdad? Eh, iban a, iban a ir a Corinto, ¿verdad? Para este servicio, pensando en eso, el apóstol Pablo aquí está pensando en el hecho de que ellos estén preparados, que no lo dejen a última hora, sino que va a enviar primero a Tito y a estos dos hermanos que no sabemos quiénes son, reconocidos en las iglesias, especialmente uno de ellos, en cuanto a su servicio, a su diligencia en el servicio, los va a enviar para que ellos estén preparados, ¿ya? Pero el conocimiento de la obra misma, del servicio mismo, no es necesario que él hable mucho más. Entonces dice, porque ciertamente acerca de, aquí se traduce cuanto a la administración o servicio para los santos es por demás, es superfluo, o sea, no tiene valor que yo os escriba. Entonces, cuando expresa eso, está diciendo que solo debía mostrar afecto fraternal con los que les visitaría, ¿ya? Dice, pues, no necesitaban motivación con respecto a la ofrenda misma. Entonces, motivación con respecto a la ofrenda misma no necesitaban, pero sí que ellos, cuando fueran estos hermanos Tito y los dos hermanos, mostraran afecto fraternal y también respondieran al servicio que ellos iban a hacer, que era no solamente juntar, sino a animar que lo hicieran. Una de las cosas que aquí se ve es que pareciera que los corintios, aunque tenían conocimiento y querían ofrendar, eran un poco lentos para el asunto. Había que motivarlos, había que animarlos, había que estar ahí, ¿verdad? Porque si no, capaz que vinieran los hermanos de Macedonia, los que iban a buscar la ofrenda, y estuvieran desprevenidos. Entonces, estaba el ánimo, estaba el deseo, pero conociendo el apóstol Pablo ese carácter de lentitud de hacer las cosas. Y seguramente eso tiene que ver con su carácter, con el crecimiento, la madurez espiritual de algunos que se ven en primera los Corintios, y en segunda los Corintios también el hecho de que ellos pueden ser retraídos por la intención de los que no están de acuerdo con el apóstol Pablo de que no lo hicieran. Todo eso es posible. Entonces estaba aquí el apóstol Pablo sabiamente operando en cuanto al carácter de los corintios. Y es sumamente eso, es sumamente importante eso, porque cada iglesia, si vemos nosotros las cartas en Apocalipsis, tenían su forma de actuar, de responder también a la palabra y a las cosas de Dios. Entonces no eran muy rápidos en responder. Entonces Pablo quería asegurarse, para que ellos no fueran avergonzados, tampoco el apóstol Pablo, con respecto a lo que él hablaba y lo bien que hablaba de los corintios al resto de las iglesias. Entonces dice, primero lo trata bien, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia,
que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, eso sí lo tenían. ¿Qué cosa? La buena voluntad, la disposición la tenían, pero había que ahí empujarlo, ¿ya? Entonces dice, pues conozco, nuevamente aquí está el porqué explicativo, está aquí también, igual que en el verso primero, el porqué explicativo, pues conozco, dice, y ese conocimiento no es solamente por experiencia, sino un conocimiento de algo que Pablo veía en ellos habitualmente. Habitualmente veía qué cosa, la buena voluntad, es decir, la disposición y el ánimo que ellos tenían. Dice, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. ¿Qué cosa? Que él lo daba a conocer, esa buena disposición, ese ánimo que mostraban los corintios, siempre. Eso sí lo daba a conocer. Que Acaya está preparada o había estado, ¿ya? Es decir, había estado preparada y seguía preparada, aunque había ocurrido esa brecha por causa de los que habían entrado, ¿verdad? De los falsos enseñadores, de los falsos maestros. Que Acaya había estado preparada y seguía preparada todavía desde el año pasado. ¿Qué había que hacer? Había que reanimar eso, reanimarlo, y es lo que Pablo está haciendo. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, mire cómo él hablaba a los macedonios de la preparación, de la disposición que ellos tenían desde el año pasado, y eso había animado a los de Macedonia y a las demás iglesias, a las de Galacia seguramente, a todas. Entonces dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es decir, Pablo muestra y expresa lo bueno de los corintios a ellos, pero también el hecho de que él lo ha divulgado a las demás iglesias, lo bueno, que es su disposición y su ánimo, que acá ya está preparada desde el año pasado. Si, no sabemos un año literal, pero por lo menos 9, 10 meses que ellos habían comenzado a juntar, ¿verdad? A hacer ofrendas cada primer día de la semana, como aparece en 1 Corintios capítulo 16, cada primer día de la semana ofrendaban para los necesitados de la iglesia en Jerusalén. Y vuestro celo ha estimulado o estimuló a muchos, o sea, la estimulación ya estaba hecha ya. Po. Lo que pasa es que los corintios habían sido afectados en medio de esta obra, de este ministerio. Verso 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Entonces, ¿qué cosa? Bueno, que no cualquier cosa lo afecte nuevamente y se corte el asunto, pero también por el carácter de ellos. Entonces, el apóstol Pablo, eh, previendo que podría pasar cualquier cosa, envía a Tito y a los dos hermanos con él. Entonces dice, pero he enviado o envié a los hermanos. ¿Para qué? El propósito nuestro, para que nuestro gloriarnos con ese propósito, dice, de vosotros o a favor o en pro de vosotros, porque ellos se gloriaban a favor de los corintios, en pro de los corintios, se gloriaban ante las iglesias, las demás iglesias, hablaba bien de esta iglesia a los demás. No sea vano en esta parte, o sea, no sea algo que no tenga ningún valor, vano, vacío, en esta parte o en este asunto, en ese asunto que no sea vano. Dice, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Entonces, esto era, cuando dice, para que, como lo he dicho, era lo que decía. Esto, cuando habla de decía, es en un tiempo pasado, en un periodo en el tiempo pasado, es el imperfecto. Entonces, era lo que le decía antes, en un tiempo. En algún momento, cuando estaba con ellos, seguramente en ese tiempo les decía que ellos se mantengan y sigan en la ofrenda y estén preparados. Dice que no está dudando de los corintios, pero desea que las palabras se materialicen, ¿verdad? En la obra de recoger la ofrenda. Es decir, que ellos, cuando han dicho que sí van a ofrendar, cuando han mostrado la disposición, lo hagan. Porque también nosotros a veces decimos sí y después decimos que no. Eso es algo que está en nuestra naturaleza. Mire, Mateo 5:37 lo voy a leer. En cuanto a cuando el Señor está explicando la ley, dice así.
pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea, si digo sí, sí, si digo no, no. Nosotros variamos en el camino. Entonces, que ellos no sean variables en ese punto. Que no digan sí, pero después no. No, vamos a ocupar esta plata en otra cosa o vamos a dejarlo para después, no. Entonces, si ellos dijeron que sí, tiene que ser sí, porque lo dijeron. Dice no, no. Hiciera no, no, pero dijeron que sí. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Tiene un origen que no es divino. A veces nosotros comenzamos algo, decimos que sí y después lo dejamos. Y nuestro andar, nuestro caminar o nuestro seguir en ese cometido queda, queda ahí frustrado, queda cortado. Entonces, eso es una obra del diablo, porque dice, cuando dice de mal procede, es una obra del diablo, no de Dios. Entonces ellos quieren que ellos continúen lo que Dios ha hecho en ellos, porque esto es lo que Dios ha hecho en ellos, este deseo de ofrendar para los necesitados de Jerusalén. ¿Cuántas cosas han quedado ahí a medio camino por distintos motivos? Además, en el mismo segundo a los Corintios, el apóstol Pablo habla de lo que ellos han sido delante de los corintios, porque los falsos maestros apóstoles que entraron han dicho que el apóstol dice una cosa y hace otra. Mire, dice así en el capítulo 2, verso 19, dice, porque el Hijo de Dios, verso 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, así como Dios es fiel en este sentido. Porque todas las promesas de Dios en él son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, así como Dios es sí en Jesucristo, en sus promesas, ellos también, todo lo que en ellos son sí. Dice, y dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, amén, por medio de nosotros. Es decir, por medio de él, todas las promesas que Dios ha hecho han sido sí y en él amén, que es, así es, para la gloria de Dios. Entonces, Él espera que así como ellos dijeron algo, ahora lo hagan, como habían respondido positivamente a esta necesidad de la iglesia de Jerusalén, a su necesidad económica, esto ellos lo lleven a cabo. Verso 4. No sea o no ocurra que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Eso es lo que dudaba el apóstol Pablo, que si no enviaba a Tito y a los dos hermanos para que preparasen y estuviesen listos, no sea que cuando vayan los de Macedonia, a los cuales habló muy bien de los corintios, y los otros hermanos que iban con ellos, los hallasen desprevenidos. Entonces por eso envía a los otros antes, porque en esa parte tenía cierta duda con los corintios, no en su deseo, no en su voluntad, disposición o ánimo, sino en su carácter. Entonces dice, no sea que sí vinieran, es una condicional, si llegasen a ir, cuando en el momento que llegasen con los otros hermanos, dice, en este caso los macedonios, y os hallaren desprevenidos o no preparados, nos avergoncemos o seamos avergonzados de todo lo que él habló a los macedonios de los corintios, sea todo, se derrumbe todo y vean que los corintios están en otra, totalmente en otra y no han hecho nada. Por no decir vosotros, es decir, para que no diga vosotros, de esta nuestra confianza. Es decir, que nosotros seamos avergonzados por lo que han dicho, por no decir, para que no diga yo que vosotros seáis avergonzados de esta nuestra confianza. Es decir, que los corintios cuando llegue Pablo, bueno, está listo, no, lo que pasa es que esto otro, y los corintios sean avergonzados por eso, porque el apóstol Pablo ya va para recoger la ofrenda junto con los otros hermanos, para que todo sea limpio, no solo delante del Señor, como veíamos en el capítulo 8, sino que delante de los hombres venía con otros hermanos. Entonces,
no solo Pablo avergonzarse de lo que él les dijo previamente, de la confianza, sino que también los corintios, por no responder a la confianza del apóstol Pablo en ellos. Entonces, eso ese es la parte aquí que es la que está explicando el hecho de responder y de hacer las cosas que uno dice que va a hacer. Po. Y nosotros, pucha, que nos cuesta, cambiamos en el camino, nos desanimamos en el camino. ¿Ya? Entonces, por eso él envía previamente a los hermanos, no por otra cosa, sino simplemente para ayudar a esa motivación, porque seguramente ellos eran dejados para hacer las cosas. Entonces, no suceda, no acontezca en la condicional que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, es decir, sin el trabajo hecho, sin la ofrenda lista, nos avergoncemos, seamos avergonzados nosotros, para que no diga, o por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Entonces, esa confianza que tenía el apóstol Pablo de ellos no sea destruida. ¿Sí? para, para con los de Macedonia y también los corintios, en los cuales el apóstol Pablo tenía confianza. Verso 5. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, si llegara el apóstol Pablo y no está listo, el apóstol dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿En qué quedamos? Entonces va a parecer como que el apóstol Pablo lo estaba obligando, lo está exigiendo, ¿ya? Y no una cosa de corazón, bueno, ¿de qué hablamos? Po? ¿Acaso no está todo listo? Pablo estaba confiado, iba a ir, iba a recoger y llega y no hay nada, nada listo, preparado. Entonces, por esa causa dice, por tanto, tuve por necesario. La palabra ahí es consideré, pensé por necesario, ¿no? Capaz que los corintios uno llegue y no pase nada. Pasa con los hermanos a veces que a veces se llega a un acuerdo en cualquier cosa, en unirse, en juntarse, en hacer algo, y después los hermanos no van, y no están, y no llegan. Andan en otra. Se los llevó el diablo, hermano, o se los llevó cualquier cosa, y ya no están. Pues. Entonces, la confiabilidad es sumamente importante con relación a las cosas de Dios, en todo punto. Y aquí era importante, pero el apóstol Pablo quería a ellos ayudarlos, sabiendo cómo eran, pero que a la vez aprendieran para que ellos cambiasen esa forma y fueran cumplidores. Po. Y cuando decían sí, fuera sí. Po. Y no cuando dice sí, dice no sé, voy a pensarlo, cuando ya dijeron sí. Entonces somos así y tenemos que aprender para cambiar eso, para ser confiables y decir una cosa y hacerla. Eso. Si nos equivocamos, mala suerte. Po. Ya dijimos que sí. Dice, por tanto, consideré o pensé, dice, por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Entonces, Pablo aquí, por causa de los hermanos, tenía que ser precavido por causa de ellos. Entonces, dice, exhortar a quienes, a los hermanos, a Tito y a los dos hermanos, para que fuesen, ¿ya? O sea, los exhorta con el propósito de que ellos fuesen delante. Es decir, primero que la ida del apóstol Pablo y los hermanos, especialmente los de Macedonia, que fueran antes, tenían que ir antes. Dice, eh, a vosotros y preparasen, es decir, poner en orden, completar. Esa es la palabra. Entonces, para que a Tito ya lo conocía, le tenía confianza, pero a los otros hermanos eran recomendados por las iglesias, por tanto también iba a tener confianza en ellos. Entonces, Tito iba a llegar y seguramente iba a poner en orden y completar aquello que todavía estaba sin terminar. ¿Ya? Entonces dice, primero con antelación, ¿ya? O sea, que fueran delante, antes del apóstol Pablo,
pero además que fueran para poner en orden y completar previamente, con antelación, esta ofrenda, que aquí le llama vuestra generosidad. Es decir, la palabra ahí es bendición. Le llama bendición aquí en el sentido de lo que se está juntando en cuanto a al dinero, a lo económico, porque es una bendición tanto para los de Jerusalén como también para los de Corinto. Dice antes prometida, es decir, que ha sido prometida antes. Entonces, hubo un tiempo en que se prometió, se dijo sí, bueno, ahora tiene que seguir en el cumplimiento de esa promesa, para que esté lista o preparada como de generosidad, como de bendición, motivación de ellos, porque la motivación fue de ellos. Como dice ahí la voluntad, la disposición, el verso 2, la disposición, el ánimo fue de ellos. Dice, y no como de exigencia nuestra. Y esa palabra exigencia es la palabra codicia, es acción de avaricia. No como si ellos van ahí solamente por interés, que Pablo tuviera algún interés en el dinero, o lo de Macedonia, o incluso lo de Jerusalén, no sé, cualquiera. No había ningún interés de avaricia. En la palabra ahí es el deseo de tener más, de sacar más, de tener más. Eso, ¿no? Que no fuera, que no resultase como si fuera algo así. Ahora cuando dice exigencia nuestra, eso no aparece. Nuestra no aparece. Entonces, por tanto, la idea es que no sea como de avaricia, el interés de cualquiera, por tener más, de Pablo o de cualquier otro, o de sacarle más a ellos. Nada de eso. Todo tiene que ser de corazón, como dice, va a decir después en el verso 7. Pero aquí lo importante no era que ellos pensaran que el apóstol Pablo o cualquiera tuviera un interés en el dinero, en sí mismo. Incluso los de Jerusalén, porque ellos están recibiendo esta ofrenda como una bendición. Entonces, que sea de bendición para los de Jerusalén, pero también para los de Corinto y cualquier otro que están en esta ofrenda. Pero aquí está hablando de los corintios. Entonces, y no como de exigencia nuestra, como de un interés de avaricia, de tener más, más y más. Eso no. Entonces, en su consideración, en su pensar, el apóstol dijo, no, hay que enviar a alguien, a Tito, que ya lo conocen. Tito tiene un carácter bien firme, sólido, no es fácil de que lo den vuelta, como Timoteo era más tímido. Entonces Tito es la persona y más los dos hermanos para que no piensen que esto es una cosa, como lo hemos dicho antes, del grupo o del equipo del apóstol Pablo, sino una obra de las iglesias para Jerusalén. Entonces, la bendición es importante aquí, ¿eh? Porque la bendición habla de un bien hablar, de un hablar bien. Entonces, que sea como de algo que no lleve a maledicencia, que sino que lleve a un hablar bien, tanto de los de Jerusalén como de los corintios. Esa es la palabra bendición, hablar bien de alguien o de algo. Entonces, dice, y preparasen primero con antelación vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. O sea que todo esto redunde para un hablar bien, que redunde que sea una expresión buena, no mala, no como de mala intención, sino de buena intención, de una buena obra. Eso es lo que él espera. Es decir, todo lo hace para el bien de la iglesia, tanto de Corinto, que muestra su generosidad, que muestra su deseo de ayudar, y también de los de Macedonia. Pero también tiene que ver con el hecho de la unidad que hay entre las iglesias, la comunión entre las iglesias, una comunión de amor que motiva a las iglesias por causa del dolor que están padeciendo los de Jerusalén. Es importante eso y pasa mucho ahora que hay no hay mucha ocupación de cómo están las iglesias, que sucede, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos, en Jerusalén, estaban todas en comunión, pero eran todos judíos. Aquí en la comunión entre iglesias gentiles y los judíos, las iglesias de Jerusalén, que eran judías. Entonces, en el fondo también está promoviendo esa unidad de que los dos son uno.
Entonces, eso también está aquí en parte, en el fondo de esta circunstancia, que los gentiles muestran el amor para con los judíos y los judíos también el amor para con los gentiles porque más adelante dice que dan gracias a Dios por causa de esta obra. Los judíos también dan gracias a Dios y empiezan a tener una cercanía con las iglesias gentiles, que seguramente no estaba tan fuerte en este tiempo, y ahora empieza el apóstol Pablo a hacer también esa obra de que puedan tratarse, tener una relación entre los judíos, la iglesia judía en este caso, y los gentiles. Verso 6. Pero esto digo, esto lo hace porque la Biblia lo dice, ¿ya? No está aquí presionando de que ofrenden más, no, sino porque la Biblia lo dice y también tiene su bendición. Dice así, pero esto digo, esa palabra digo tampoco aparece, lo agregan para darle un sentido. Pero esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es la ley de la siembra y de la siega. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si uno tiene un campo y siembra escasamente, mezquinamente, para no exponer tanto, ya va a, a cegar escasamente también. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí también en la palabra bendiciones. El que siembra bendiciones, segará bendiciones, ¿ya? Es decir, su buena obra, su buen hacer, redundará también en un buen hablar, en una buena expresión de esta obra. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, primeramente, es que ellos de corazón lo hagan, no esperando nada. Después habla de que Dios responde cuando se siembra generosamente o benditamente. Pero aquí está diciendo que lo que se haga de corazón. Eso es lo que está diciendo. Pero también está diciendo que este bendecir, el cegar o sembrar escasa o abundantemente, tiene una respuesta de Dios que es también escasa o abundantemente. Pero no hay que cegar abundantemente para recuperar, en un sentido, lo que se ha, eh, lo que se ha ofrendado, sino que el Señor cuando se ofrenda abundantemente, como ahí habla de la siembra, es aquí en este caso ofrendar abundantemente, Él también ciega abundantemente el que ofrenda así para que siga ofrendando más, po. Porque ¿cómo le va al que siembra escasamente, le va a cegar abundantemente si es pobre en su ofrenda, en su amor, en su dar? Porque se lo deja para él, po. Entonces, el que ofrenda abundantemente a Dios, Dios confía en que Él va a seguir haciéndolo abundantemente, por eso lo bendice, porque su corazón es bueno hacia la necesidad de los demás. Pero al que es pobre en eso, al que es tacaño en eso, Dios no lo va a bendecir, po. Claro, él puede tener cosas, pero no es que Dios le bendiga, lo va a tener a su fuerza nomás, po. Pero el que es tacaño en eso, Dios no lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque si quiere todo para él nomás, po. Como fue Ananías y Zafira, que dijeron que vendieron una propiedad en tal valor, se dejaron una parte y dieron el resto. Pero lo que dijeron que ellos lo vendieron en ese valor. Por ejemplo, si lo vendieron en 100, ellos dijeron que lo vendieron en 50 y que están dando todo, pero en realidad como Dios conoce los corazones y en ese tiempo, a través del apóstol Pedro, ¿verdad? Le dio esa capacidad de conocer y de distinguir lo que era verdad y mentira por el Espíritu de Dios. Entonces, en realidad, Ananías y Zafira estaban dando por así decirlo, una parte, la mitad nomás, pero la otra se la están dejando a ellos. Bueno, ahí fue muerte, porque en el fondo estaban mintiendo a Dios, porque dijeron algo que no era. Aquí es el que siembra escasamente, mezquinamente, también segará mezquinamente. O sea, pero no que no sea con un interés. Ah, voy a ofrendar más para recibir más para mí. No, porque esto es de corazón.
Entonces él está diciendo, miren, Dios responde al corazón generoso responde y al mezquino también. Dios responde a esto, o sea, Dios está en todo esto, en la ofrenda. Entonces dice, y el que siembra generosamente bendiciones para que se hable bien, pero en el fondo se hable bien de la ofrenda, pero al final de Dios, porque Dios es el que hace todo esto en los corazones, a través del Espíritu de Dios, dice, generosamente también segará. Entonces Dios lo va a bendecir para que siga su obra de ofrendar generosamente, ¿ya? Para la bendición primeramente del nombre del Señor. Miren, Gálatas 6:7 dice así, un texto conocido, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí está hablando de la ofrenda, ¿ya? Pero estamos mostrando de una actitud carnal o espiritual. Miren, verso 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces hay un tiempo de oportunidad para hacer bien. Otra vez, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando se es carnalmente, no, pues, tiene que ser espiritualmente. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ya? Y en Proverbios 11:24 parece que era, Proverbios 11:24, lo podemos ver o lo pueden anotar. Proverbios 11:24, dice así. Está allí en el fondo la explicación del texto. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Por qué? Porque es un corazón que va a dar siempre. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque Dios no los bendice. Entonces, muchas veces uno puede pensar que Dios retiene porque no somos generosos. Entonces, es sumamente importante 8 y 9 porque habla del amor, habla de las obras que Dios nos ha dado para que llevásemos a cabo. Y una de las obras es esta, el Evangelio, ¿verdad? El amor, el deseo del crecimiento del pueblo de Dios, toda esa obra que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella, según Efesios 2:10. Entonces, aquí esta es una de las obras. Son obras que son motivadas, han de ser motivadas por Dios. Y cuando son motivadas por Dios, aquí no se pone ningún interés humano o carnal, sino la necesidad del otro. Y Dios dará más y más para que eso sigan haciéndolo. Los corintios tenían medios, pero el Señor no busca los medios, sino el corazón. Porque teniendo medios podían, dice, otra vez verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, habían algunos que iban a sembrar mezquinamente, también segará mezquinamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el texto de Proverbios, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces uno propone en su corazón lo que ha de dar, en este caso para la necesidad de la iglesia en Jerusalén, en Judea. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí tenemos también el hecho de que este dar aquí, por mucho tiempo, por un tiempo allí, fue obligado por los que entraron allí, por los que se estaban apoderando, no solo de los corintios, no solo de la doctrina errónea, y sacando de la doctrina verdadera para llevarlo a una doctrina errónea, sino también se estaban apropiando de sus bienes. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es una decisión. La palabra ahí proponer es una decisión. Dice en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, no porque me dijeron que tenía que dar y no quiero dar, po.
Me dijeron que tenía que dar tanto y no quiero dar, no con tristeza, ni por obligación, ni por necesidad de decir no obligadamente. Dios no se agrada de eso, para nada. Y es lo que estaba pasando, seguramente. Algunos no tenían ganas de dar, no eran dadivosos aunque tuvieran, y lo estaban obligando. Y cuando lo obligaban, daban, pero quedaban chistes, pues, porque lo estaban obligando. Bueno, y ahora tampoco es así, pues no se puede obligar a nadie. Dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando dice que Dios ama al dador alegre, estamos diciendo que Dios ama el hecho de que se dé con alegría. Eso es lo que ama, porque eso es lo que Dios, es la obra de Dios en el creyente, po, y eso es lo que Dios ama. Entonces dice, Proverbio 22:9. Vamos a ver, Proverbios 22:9. Dice así, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Entonces ahí tenemos el hecho de dar por la necesidad del otro. Pero mire, el ojo misericordioso será bendito. O sea, vio esa necesidad y fue movido a misericordia, pero no por obligación. No, no por obligación, que es la palabra necesidad, no por obligación. Porque dio de su pan al indigente, es decir, al que necesitaba. Y los de Jerusalén estaban en gran necesidad. Entonces es el ojo misericordioso, el movido por Dios, en este caso por su espíritu. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, como ha decidido. Si dio mucho, porque tiene muchísimo, está bien. Si dio poco, aunque tiene mucho, está bien. Esa es su misericordia, no hay más. No con tristeza ni por necesidad u obligación. O sea, que el que dé quede quieto y tranquilo. Si después Dios hace una obra mayor en ellos, que lo haga Dios, pues no los hombres. No tiene ningún derecho el hombre de obligar, de apretar, nada de eso, ningún derecho, ninguno. Dice, porque Dios ama al dador alegre, ¿ya? El que da de manera espontánea, porque Él quiso dar eso y nadie lo obligó. Entonces, eso es lo que Dios ama, al que da con liberalidad. Verso 8, lo vamos a leer solamente. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, aquí habla de Dios y de su poder. Está animando a aquellos que primero lo anima, el que siembra escasamente también segará escasamente. Entonces, chuta, claro, si ofrendo poco, el resultado va a ser poco también. Porque si siembro, aquí todos conocían lo que era el trabajo en la agricultura, entonces si sembraban poco, claro, que el fruto va a ser poco, pero si siembro más va a haber más fruto, y eso está animándolo a ellos, pero no por obligación, sino según ha propuesto en su corazón. Entonces dice, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros. Entonces está hablando de un Dios que tiene poder, lo está reanimando para que la ofrenda sea mayor, pero para que para ellos también sea mayor el bien, la respuesta divina. Entonces dice, y poder tiene Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, es decir, aquí toda provisión material, a fin de que, con el propósito de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, es decir, lo justo y necesario, nada más, abundéis para toda buena obra, es decir, tener de sobra para toda buena obra. Es decir, Dios provee para lo necesario e incluso puede dar de más para que eso sea lo que uno, motivado por el hecho de que Dios lo ha provisto, porque tiene poder para hacerlo, para hacer bien a los demás. Entonces lo está animando. Confiad o
dice, hacer la obra, hacer esta ofrenda abundante, de un corazón abierto, grande, porque Dios, el que siembra poco va a cegar poco, y el que mucho, mucho. Entonces, abundantemente, entonces, pero Dios es poderoso para suplir. Si vosotros sois dadivosos, va a suplir lo necesario y lo demás. Sigáis haciendo obras de generosidad para eso. Es decir, todo proviene de Dios. Dios puede quitar todo, pero también puede dar mucho al corazón que está ejercitado, como leemos en Proverbios, en la misericordia, en el dar, en la bendición. Dice, y poder tiene Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poder tiene. Si lo hace o no lo hace es una decisión divina, pero poder tiene de proveer de todo lo material, todo lo necesario, a fin con el propósito de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Es decir, Dios usa o tiene como elemento de mediación en esta bendición al pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios es el medio para proveer a los necesitados. Dios lo ha hecho así. Entonces, cuando el pueblo de Dios entiende eso y usa lo que tiene para el beneficio de la necesidad del pueblo de Dios, Dios responde po, y da más y más y más, y eso fluye a través de los creyentes. No así el mundo se llena y no le da a nadie y le quita lo más posible. No debe ser así la iglesia de Dios, porque el que provee aquí es Dios, no la avaricia, sino Dios. Entonces dice, abundéis para toda buena obra. Es decir, que tengáis de sobra para hacer esa obra. Es decir, todo es de Él. Si uno da es porque Dios te ha dado. Si uno ofrenda es porque Dios lo ha dado. Entonces los anima para que ellos ofrenden sabiendo que Dios les dará para lo necesario, lo suficiente nomás. Si necesitamos más. Y lo demás para la necesidad de otros. Lo vimos ya, lo dijimos, Efesios 2:10. Vamos a leer. Dice así. Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, es decir, un poema divino, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para eso. Y en Santiago 2:15 al 17, dice así, Santiago 2:15 al 17, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, solamente eso, lo suficiente, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha decirle eso nomás y no le da la solución? Cuando Dios está provisto para darle. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces aquí es la fe en obra, la fe manifiesta. Y el apóstol Pablo habla de que Dios responde. Dios ama al dador alegre, es decir, es el corazón que Dios ama. Y Dios responde a ese corazón y le da más y más para que siga haciéndolo, que siembre mucho para que su siega sea abundante. Y todo eso también se va a dar cuenta en el día del tribunal de Cristo, todo esto, absolutamente todo. Entonces, cuando uno confía en Dios, no retiene para la necesidad, no retiene para la necesidad. El juntar, como lo estaban haciendo los hermanos de hace tanto tiempo para un propósito específico que era la necesidad de los creyentes en Jerusalén, está bien, pero era para eso específico. Y aquí los anima, pero que estén preparados. Y para eso envía, como hemos dicho, a Tito y a los hermanos, para que no sean avergonzados Pablo, como tampoco, por no decir, los corintios con respecto a este servicio. Muy bien, hermano. Dios mediante, el próximo estudio va a empezar en el 9, uniéndolo a los versículos anteriores. Muy bien. Mauricio, ¿te Bueno, podemos molestar para orar, para terminar? bueno, Gracias. Padre Santo, te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos. Te agradecemos nuevamente el espacio para poder escucharte.
Te pedimos que nos acompañes este fin de semana y te pedimos que tu palabra sea de provecho en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, muchas gracias, hermanos.